En estos momentos les voy a hablar sobre las disoluciones y la concentración de una disolución. Dice que las disoluciones son uno de los tipos de mezclas que existen en nuestro planeta. Los componentes que constituyen una disolución no reaccionan químicamente, aunque sí se pueden modificar las propiedades físicas de estos componentes cuando pasan a formar parte de una disolución. Un ejemplo claro puede ser el humo, amálgama, café con leche. Para que una mezcla sea disolución es necesario que sea homogénea y uniforme. ¿Qué quiere decir con esto? Que los componentes mezclados no se pueden distinguir a simple vista y que además la proporción entre el soluto y el solvente aparece en mayor cantidad, se mantengan aproximadamente invariable en cualquier volumen que se tome la disolución. La proporción de un soluto en la disolución o en el solvente es lo que se denomina concentración, y habitualmente la misma disolución se puede preparar utilizando varias concentraciones de soluto. Dice también que se puede formar disoluciones entre sustancias que antes de estar mezcladas están en cualquiera de los distintos estados de agregación. Existen disoluciones en prácticamente en todos los estados de agregación. Generalmente el estado de agregación de la disolución queda determinado por el estado de agregación de solvente. Los ejemplos están la disolución de gases en gases. Por ejemplo, el aire que respiramos es el ejemplo más clásico que les puedo mencionar en este caso. También está la disolución de sólidos en gases. Por ejemplo, el polvo suele estar disuelto en el aire que respiramos. También está la disolución de líquidos en gases. Por ejemplo, el vapor del agua en el aire. Está la disolución de sólidos en líquidos. El ejemplo de ello puede ser la sal de mesa disuelta en agua. Luego tenemos la disolución de líquidos en líquidos. Por ejemplo, el etanol disuelto en agua, donde un porcentaje de 98% en etanol se va a usar y generalmente es utilizado en los hospitales. También está la disolución de gases en líquidos. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en agua. Luego tenemos la disolución de sólidos en sólidos. Por ejemplo, las aleaciones como el bronce, aleación de cobre y estaño. Luego tenemos la disolución de gases en sólidos. Por ejemplo, el gas hidrógeno se disuelve muy bien en paladio. Luego tenemos la disolución de líquidos a sólidos. Por ejemplo, las amalgamas, que son las disoluciones de mercurio, único metal que es líquido a presión de una atmósfera y temperatura ambiente de 25 grados Celsius en otros metales sólidos. Es habitual que la presencia de moléculas de soluto dentro de un solvente altere las propiedades del mismo solvente. Un ejemplo puede ser el punto de fusión y ebullición de los compuestos, donde los compuestos se modifican cuando estos componentes se mezclan, así como también se pueden modificar su densidad y colores. El científico de nacionalidad francesa con nombre Roules estudió este comportamiento de los componentes en las disoluciones y además propuso su principal ley, la llamada ley de Roules, que establece que la presión de vapor parcial de cada componente en la mezcla de vapores que rodea a una disolución ideal de líquidos es igual a la presión parcial de cada componente puro por su fracción molar en la disolución. También digo que se considera disolución ideal aquella disolución en la que las especies químicas son muy similares, por lo que se considera variación en la energía de las interacciones entre ellas. También él creó la ecuación fundamental, la llamada ecuación de Roules, donde se calcula de la siguiente manera, donde presión es igual a presión por fracción molar. Presión, las siglas son P mayúscula y minúscula, y fracción molar es una X mayúscula y una I minúscula.
Una disolución diluida es un poco de soluto en la misma cantidad de disolvente. Los tipos de disoluciones tenemos la concentrada, donde abundantemente soluto en la misma cantidad de disolvente. Esa sería una disolución concentrada. Luego tenemos la disolución saturada, donde logran el equilibrio entre soluto y disolvente sin que se pueda añadir más soluto, al menos en ciertas condiciones dadas de temperaturas y presión. También está la disolución sobresaturada. Estas son disoluciones que contienen más soluto del que tendría la disolución saturada a cierta temperatura y presión. Si se aumenta la temperatura de una disolución saturada, es posible agregar más soluto, pero si deja de enfriarla lentamente, se puede transformar en una disolución sobresaturada. Son ejemplos de disoluciones los que les voy a mencionar. Un ejemplo está el azúcar disuelto en agua. Luego, la sal disuelta en agua. Son tipos de disoluciones. Ejemplos. Luego, arena disuelta en agua. Alcohol disuelto en agua. Vinagre disuelto en agua. Y luego tenemos gas carbónico disuelto en agua. También podemos decir que el dióxido de azufre disuelto en agua. El hidrógeno disuelto en platino. El oro disuelto en mercurio. Esas son listas que le estoy haciendo de ejemplos de disoluciones. También podemos decir que el carbono disuelto en hierro, el zinc disuelto en estaño, vapor de agua disuelto en aire. También tenemos... Bueno, eso es por todo. Bueno, como todos sabemos, una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias diferentes. A la sustancia más abundante se le conoce como solvente o como disolvente, y a la menor de cantidad se le conoce como soluto o analito. Generalmente el disolvente se encuentra en estado líquido y el soluto en estado sólido o líquido. Dice que la concentración de una disolución se define como la cantidad de soluto o analito presente en una disolución y se puede expresar en unidades de concentración, donde existen diferentes formas de expresar la concentración de una disolución. Cada una es adecuada en función del estado de agregación de las sustancias a combinar. Si combinamos un sólido fácil de pesar con un líquido, usaremos tanto por ciento en masa o bien concentración en masa. Si lo que combinamos son dos líquidos, sus volúmenes son fáciles de medir y para ello será más recomendable utilizar tanto por ciento en volumen. Para calcular la concentración de una disolución, el porcentaje en masa se define como la masa de volumen de soluto entre la masa de la solución por 100. Es decir, bueno, como ya saben, leí prácticamente la fórmula que se usa para sacar la concentración de una disolución o para calcularla, digamos así, en términos matemáticos. O bueno, sería para calcular el porciento de masa, va a ser igual a masa de soluto entre masa de disolución. Luego ese resultado que nos va a dar lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el resultado final de la concentración de una masa molar o la concentración de una disolución. Bueno, eso es todo. Espero que sirva de mucho para personas que vienen atrás de nosotros y estaré al servicio de lo que atendiendo sus dudas más que todo. Gracias.